Bienvenidos al podcast de Sheridan Lab, un laboratorio lleno de ideas con mucha química. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy estamos con Felipe, autor del libro El Papa Ateo y otras 79 microhistorias para degustar. Felipe, ¿qué tal estás? Hola Sandra, pues estoy muy bien, encantado de que me hayas invitado al podcast. Yo sí que estoy encantada de hablar contigo. Antes de comenzar, Felipe, si te parece, me gustaría reseñar algo y es que me parece fascinante cómo en los tiempos que corren, que son tiempos tan digitales, Sí. se está apostando por los libros en formato físico. Te pregunto, ¿cómo se abre paso un libro como este? Bueno, cómo nace te lo puedo contar. Cómo se vende ya es más complicado. Para que te hagas una idea, para ponernos en contexto, en España se publican alrededor de unos 80.000 libros al año, solo en España. Así que para que veas la marea en la que está ahora mismo metido mi libro, pues este libro nace... es muy sencillo. Yo desde que soy muy pequeño siempre he escrito historias. Durante gran parte de mi vida lo que escribía era poesía. Y llegó un momento en el que dije, bueno, con las facilidades que tenemos hoy en día gracias a Internet, que no es como antes, que cualquiera puede, quizás son un poco mal, ¿no? Pero cualquiera puede publicar. O sea, no hay tantas trabas como anteriormente. Y dije, bueno, ¿y por qué no probar? Así que la idea surgió, fue en noviembre de 2021. Me puse a ello y ahí está el libro. Uno más entre ese océano que te he comentado antes. Listo. Y sobre todo, perdona, el tema del papel. Quizás esta idea sea un poco romántica, pero yo siempre pienso que la persona lectora, como que hay una especie de ritual, ¿no? Que es el tema del libro en papel, de coger tu libro, hojearlo, pasar en las páginas, una cosa tan... oler la pasta, por ejemplo, del libro nuevo. Yo creo que es como un aura romántico que, aunque estemos en una época muy digital, eso se sigue conservando. Entonces, De hecho, es una experiencia que no deberíamos perder. Yo estoy súper a favor, tú lo sabes, del mundo digital, me dedico a ello, pero sí que conservo ejemplares que además a mí me encantan y me encanta hojearlos, como dices, de olerlos. Es una parte muy romántica y muy bonita de la lectura. De todo esto, Felipe, ¿cómo surgen las ideas? Porque claro, yo entiendo que como creativo que eres, llegará un momento en el que puedes estar muy inspirado y momentos en los que dices, madre mía, ¿qué hago yo con esto? ¿No? O sea, ¿cómo surgen estas ideas? bueno, yo opino que la inspiración no es algo divino que te viene así porque sí. Hay una frase que yo la repito mucho, que no sé quién la dijo, es que la inspiración que me pille trabajando, que la inspiración te pille trabajando. He escuchado, sí. Muy conocida. Entonces, ya no solo en la literatura, en cualquier ámbito creativo, yo creo que el tema de las ideas, de cómo surgen, pues es mucho de estar pendiente. Te voy a contar lo que yo hago, mucho de estar pendiente de lo que sucede en el mundo. Y te cuento, uno de mis rituales, por ejemplo, es simplemente entrar en periódicos digitales, leer la prensa, ver lo que pasa. Y yo siempre, es como un enfoque, una mentalidad. Yo siempre pienso, una noticia muy simple, ¿no? Yo pienso, bueno, pues si a esta persona le ha sucedido esto, bueno, ¿y qué pasaría si en vez de suceder esto le sucede otra cosa? Y a raíz de ahí, pues surge un poco todo. Claro, el discurrir de nuestras vidas, dependiendo si igual que por la mañana me subo al metro o cojo el autobús, oye, no sé, a lo mejor no lo cojo o se me escapa ese tren, ¿no? Y no coincido con las mismas personas que si hubiese cogido ¿no? A mí también me explota un poco la cabeza en ese aspecto porque yo creo que al final incluso los mejores guionistas de las películas que más nos gustan han pasado por esto. Y yo creo que es un poco el tener ese enfoque, ser consciente y estar como siempre alerta. Total. Yo creo que así es como surgen las cosas.
Total, me encanta esta definición de cómo surgen las ideas. Yo tengo una pregunta, Felipe, que siempre, no soy escritora, no me hubiese importado porque, sabes, me encanta la lectura, pero sí que es cierto que tanto escritores como creativos digitales, en mi caso, hay veces bueno, no viene la inspiración o tenemos un mal día o no somos personas, ¿no? Entonces, yo quiero que me hables, si te ha pasado, de ese miedo al folio en blanco, ¿no? Que suelen, creo que se dice así. ¿Tienes alguna, no sé, alguna experiencia con esto o tienes, si te ha pasado, medidas para resolver este caso? Sí me ha pasado, en este libro, por ejemplo, me ha pasado bastantes veces. Pues yo lo que hago principalmente son dos cosas. Una es, hoy en día, claro, en la edad digital que te voy a contar yo a ti, ¿no? Pues existen muchas páginas web, aplicaciones que lo que tienen son ejercicios de disparadores creativos. No sé si te suena esta definición. No, Que es disparadores creativos. disparadores creativos, que es simplemente, uno, por ejemplo, es el comienzo de una frase, ¿no? Imagínate, un disparador creativo puede ser, salió de la casa y se encontró con una persona que no esperaba. Es como, te da una idea, a ver si te hace clic en la cabeza y de ahí se puede desarrollar. Hay muchos disparadores. Ahora que lo dices, perdona que Yo te recurro mucho a eso, sí. Sí, porque ahora que lo dices se me está viniendo a la mente herramientas de inteligencia artificial, que al final es lo que vamos a tener y lo que ya tenemos, pero bueno, están en una etapa igual ahora mismo un poco inicial, ¿no? Pero hay herramientas pues esto, de escritura, de creación de copies y demás, que nos vienen muy bien porque hace uso de la inteligencia artificial para conformar un poco, más o menos, aunque la historia luego le des tu pincelada y tu punto de vista, sí que empiezan a darte un poco las bases o lo primero, los pilares, para que tú ya vayas desarrollándola, ¿no? Yo creo que te refieres también un poco a esto. Y de hecho, yo estas herramientas las he probado y a ver, ahora mismo, no sé en un futuro, ahora mismo no sustituye a una persona. Hombre, ¿te imaginas tu libro escrito por inteligencia artificial? Sería interesante. Sería interesante. Ahora mismo no sustituye a una persona, pero sí es cierto que si tú le das una base de... por ejemplo, mira, la última prueba que hice, que puede sonar un poco a cachondeo, Donald Trump da un discurso celebrando que ha ganado un concurso de cartas de amor. Eso fue la información que tú le dotaste para que... Exacto, que le di a la herramienta. Entonces, te da una serie de resultados y es sorprendente, porque no te da un texto para copiar y pegar, pero sí que te da ciertas perspectivas que tú de ahí puedes tirar el hilo y es muy interesante. Sí, pues lo probaré. Sí que lo he probado, pero claro, con un texto un poco más plano, nada creativo, más, oye, pues esta estrategia, esta metodología, pero sí que es cierto que no lo había pensado a la hora de los relatos, ¿no? De escribir un relato. Es interesante. Tenemos una buena medida entonces para resolver esto, además una medida actual, digital, que está aquí. Yo quería también preguntarte, Felipe, algo que, a ver, creo que es bastante profunda la pregunta. ¿Cómo se publica un libro? Es decir, ¿qué fases tenemos dentro de esta publicación del libro? Porque hay veces que nos encontramos dificultades para redactar, pues, ¿qué te digo yo? Cualquier carta, imagínate un libro, ¿no? Que es que se dice pronto. ¿Cómo se publica un libro? Distintas fases por las que pasamos. Bueno, vendiendo tu alma al diablo. Ya fuera de bromas. Vendiendo tu alma al diablo, está bien. Hoy en día, resumiéndolo mucho, hay 3 opciones para publicar. Una es la editorial de toda la vida, Planeta, Penguin, y las miles que hay, ¿no? Sí. Otra es la editorial de coedición, que esta cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo no se la recomiendo a nadie, que es una editorial a la que tú le presentas tu historia y la editorial dice, vale, sí, la voy a publicar, pero ¿cuánto quieres publicar? Porque básicamente eres tú el que financia el libro. Entonces, sí, tú eres el cliente. El cliente de la editorial no es el lector, es el escritor. Entonces, tú dices, pues mira, quiero publicar 200 ejemplares, 500, vale, pues te presenta la factura y es tanto. Y se publica. Que eso yo no se lo recomiendo a nadie porque es eso, porque la editorial, el interés es venderte a ti el libro, no a los lectores. No conocía yo esta fase de las editoriales, pero pues claro. Sí, existe. Y después está la tercera opción, que es la que yo he escogido, que es la autopublicación.
Ujú. Es lo que yo lo que te decía antes, que hoy en día con las herramientas que tenemos, con Internet, esto lo ha propiciado. Yo, por ejemplo, ha sido a través de Amazon, que Sí, Amazon te permite en su plataforma publicar el libro de forma gratuita. Y después Amazon lo que hace es, lo vende con impresión bajo demanda, que eso es algo que yo creo que llegará a de hecho está llegando ya a las editoriales, que sí. en vez de almacenar un stock de 500, 200, 1000 ejemplares, pues lo tienen en la nube y si un cliente lo compra el libro, pues se imprime y se le envía. Claro, Y porque yo, si no, ¿qué hacemos luego con el estocaje sobrante de algo que no ha tenido el éxito que igual se esperaba? para el tema también de la contaminación, yo creo que poco a poco se va imponiendo en el Mira, modelo tradicional. esta medida yo no la conocía bajo demanda, pero no lo había pensado así. Y claramente es un gran adelanto. Los árboles van a tener que sufrir menos en la tala. Y al final es eso, ¿no? Si vamos aumentando no sé, en reconocimiento, van pasando los años, creamos nuevas cosas, también hay que darle una pensada, ¿por qué no? Por supuesto, al medio ambiente y a todo lo que conlleva. Genial. Pues, a ver, de las fases que te iba a comentar, hay más fases, porque claro, una primera fase sería esta, la de la editorial, pero entiendo que luego queda mucho camino por delante. No, claro, lo bueno que tiene la autopublicación es que no tienes que estar esperando eternamente a que una editorial te dé su ok, ¿no? Pero claro, también tiene evidentemente cosas, quizás no negativas, pero tiene sus dificultades, ¿no? Que es las que he tenido yo. Es a la hora de publicar, pues en una editorial hay, como en una agencia, por ejemplo, que trabaja en una agencia, pues hay distintas personas que se encargan cada una de hacer su labor para que ese libro llegue a una librería o al lector, ¿no? Existe la figura del editor, la figura del maquetador, el diseñador, el corrector. En mi caso, que yo soy autopublicado, pues he sido yo el que he tenido que hacer todas esas labores. Salvo, O sea, es que te estoy imaginando ahora mismo como un pulpo con muchos tentáculos, ¿vale? Entonces, claro, cada tentáculo va a una cosa, ¿no? Y yo mismo, o como Juan Palomo también, yo me lo guiso y yo me... exacto, Juan Palomo, sí, sí. En mi caso, salvo la ilustración de la portada, Ujú. porque sí quería que fuera algo más profesional, eso sí lo he delegado en una persona, pero el resto lo he tenido que hacer yo, aprendiendo poco a poco, porque al final es un poco como todo, aquí o tienes tiempo o tienes dinero. Claro. Si tienes dinero, que de hecho es la opción más recomendable, si tienes dinero, pues delega en profesionales. Un corrector, porque igual que la editorial tiene sus equipos, también hay profesionales independientes que se dedican a eso, a ofrecer sus servicios. Y también entiendo, Felipe, que dependerá de si eres Nobel o no. O sea, entiendo que un escritor Nobel que no tiene, entiendo, mucho presupuesto para su primer proyecto, ¿no? Para su primer libro, no sé, Exacto. lo mismo que un escritor que lleva por imagínate, que ha tenido una trilogía que ha sido bestseller y que ha sido superventas y que luego tiene más dinero para invertir en su siguiente obra, ¿no? Tiene que ver con esto. A mí bueno, sobre todo me gusta muchísimo saber que detrás de algo, es decir, detrás de publicar un libro, pues esto, nosotros decimos, bueno, pues igual no será para tanto, tendrá que darle 1000 vueltas pues bueno, al Word o a lo que escriba, tendrá que bueno, pues que hacer una lluvia de ideas, tal cual, pero una vez que ya tenga la historia será coser y cantar, esto no tiene nada. Y no nos damos cuenta de que detrás de esto hay un proceso, y un proceso creativo, por supuesto, y luego un proceso en el cual hay que trabajar a destajo. Y en tu caso, ¿no? Como has dicho, menos la ilustración, lo has hecho absolutamente todo tú. O sea que... De hecho, te doy un dato. En lo que es escribir la historia en sí, o sea, en mi libro son 80 microrelatos, ¿no? Que son historias pequeñitas, no, no es una novela tradicional. Pues mi libro estaba escrito creo que fue en 3 meses. Creo que en marzo o a principios de abril, estaba el libro prácticamente hecho. No lo he publicado hasta agosto, Increíble. porque he invertido más tiempo en la corrección, en aprender maquetación. Es un tiempo que, de haber tenido presupuesto, pues sí, evidentemente hubiera contratado a una serie de profesionales que me lo hubieran hecho. Increíble, Pero increíble. es para que tiene un trabajo que yo sabía de antemano que
tenía un trabajo, pero claro, hasta que no estás aquí metido, no te das cuenta. He de decir que ahora, y además es que lo voy a enseñar porque me hace muchísima ilusión, porque me ha llegado a la agencia y es un regalazo, que además que lo tengo aquí, no sé si lo podemos ver, que estoy súper emocionada, y justo cuando termine aquí la jornada, camino a casa en el tren, pienso empezarlo, tiene una pinta increíble. De hecho, ya te digo, como son pues esta 80, ¿no?, microhistorias que no tienen nada que ver una con la otra, pues oye, es esto, pues... no sé si te apetece o te gustaría que, para terminar este podcast y que mejor cierre, ¿no?, que, no sé, leer algunas de las microhistorias de tu libro, ¿te apetece? Sí, lo único es que te voy a hacer un poco de spoiler. Me vas a hacer sí, nos vas a hacer, pero bueno, son 80, ¿no? Nos quedamos con, nos lees una y las 79 restantes, pues ya las tenemos. Vale, pues voy a leer una que creo que resume un poquito el tono del libro. Genial. Se llama El hombre exitoso. El hombre exitoso. Vamos allá. Sí. Daba gusto verlo. Con su impecable traje de Versace, lucía unas gafas de sol Cartier Eyewear y mocasines de Louis Vuitton mientras hablaba por un iPhone 13 Pro. Miguel caminaba por las calles como un hombre triunfador y hecho a sí mismo. Hasta percibía la admiración de unos pocos y la envidia de muchos. Miguel Onega, al llegar a su pequeño piso de soltero, se desvestía y colocaba sus lujos con cautela en el armario azul de la entrada. De existir algún desperfecto, no podría devolver los artículos a la empresa donde los había alquilado. Para andar por casa, solía ponerse el chándal de la Expo de Sevilla que compró en un mercadillo. Visitaba una nevera casi siempre vacía y llamaba a su madre desde un Alcatel, su auténtico móvil. Si tenía suerte, ésta le llevaba a su hijo algún tupper de pollo empanado o de tortillas de patatas sin cebolla. Increíble. O sea, me ha encantado. Me ha encantado. Y es que las apariencias engañan, ¿eh? Las apariencias engañan. Y de hecho, creo que he dicho que resume un poco el tono del libro, porque yo juego muchísimo con el humor, con la ironía, y yo creo que, en fin, los comentarios que tengo de la gente es que si te engancha, de verdad que se disfruta. Está feo que lo diga yo porque soy el autor, pero... Es la verdad. Es disfrutable el libro. Es la verdad, y en cuanto empiece con la primera microhistoria te daré mi feedback de ello. Felipe, no sé si quieres añadir algo más. A mí, de verdad, me ha encantado este capítulo. De hecho, me quedan 79 historias más que degustar. Animo a todo al que le guste, pues esto, ¿no?, leer y demás, que aquí tiene El Papateo, ¿no?, que es como se titula tu libro. Y nada, muchísimas gracias. Me ha encantado saber cómo es el proceso de crear desde cero un libro. Quién sabe si nos veamos en próximos capítulos del podcast para hablar de más procesos creativos, que seguro que tienes muchísimo que decirnos. Millones de gracias, Felipe. Muchas gracias a ti por invitarme, Sandra. Y nos vemos muy pronto. Un saludo. Adiós. Chao. Y se acabó la fiesta en Sheridan Lab. Para los que os hayáis quedado con ganas,